Hola a todos y todas. Estoy grabando este video como una cápsula extra, ¿no es cierto?, a lo que son las auxiliares regulares, con el fin de, bueno, tiene dos objetivos. El primero es terminar la última parte que nos quedó del auxiliar, que yo encuentro que es súper importante, que es la parte C, de resolver la EDP como tal. Y hacer la parte D, que yo les comenté que era súper buena idea para esta parte del curso, donde uno trabaja con series de Fourier y con EDPs, tratar de visualizar esto usando las herramientas que tenemos como MATLAB o diversos graficadores, Python pueden usar también, para visualizar esto. Son problemas que tienen muchas aplicaciones en distintas áreas de la ciencia y la ingeniería. Probablemente muchos de ustedes se topen con estos problemas y lo estudien con más detalle en el futuro, pero estos son modelos sencillos que nos ayudan ya a tener cierta intuición de qué es lo que pasa con ciertos sistemas físicos. En particular, en esta parte se estudia harto la ecuación de calor, que es una ecuación que es interesante, se estudia en varios contextos, también se le conoce como ecuación de difusión y aparece en mezclas de sustratos, etcétera. También el profe me dijo que les comentó algo sobre la ecuación de onda en una cuerda. Entonces hay cuerdas, o sea, ondas en cuerdas, ondas en membranas, ondas. Las ondas son un fenómeno robusto, es decir, están en muchas partes de la física, en distintos contextos de la ingeniería. Hay ondas de sonido, ondas en el agua, ondas solares, etcétera. O sea, uno puede imaginarse miles de tipos de ondas distintos en distintos contextos, y muchos de estos fenómenos están conectados por ecuaciones que son muy similares. Ya, entonces, dicho eso, vamos a recapitular brevemente. Entonces, lo que hicimos en el auxiliar primero fue calcular la serie de Fourier de esta función, que es como un escalón. O sea, vale un valor negativo en la parte negativa del intervalo y vale un valor positivo en la parte positiva del intervalo. Entonces vamos a tratar después de visualizar esa función y cómo la serie de Fourier aproxima esta función escalón. Y luego fue un problema de EDP donde tratamos de, primero, como acotar este problema, porque es una ecuación a priori que uno podría decir complicada, una ecuación lineal. Eso es bueno que sea lineal, porque tiene solución única. De hecho, eso fue lo que demostramos acá. Problema que tiene una solución única. Lo que hicimos fue suponer que hay dos soluciones y luego demostramos que son la misma. Y luego hicimos un cambio de variable para transformar esta ecuación a una ecuación de calor, que es ya lo que conocemos muy bien, o lo que pretendemos que ustedes conozcan muy bien en este curso, al menos en una dimensión, y que obtengamos, bueno, la ecuación de calor al final para U de t. Y luego resolver. Entonces vamos a expresar el resultado de esto y vamos a partir de ahí para resolver este problema. Y luego vamos a graficar. Entonces, el problema que nos había quedado, pueden revisar el otro video, todavía no lo subo, pero yo creo que a lo que termine de grabarse este video voy a subir ambos al mismo tiempo, y van a estar ambos. Entonces, el problema que nos había quedado para U era el siguiente. En la derivada con respecto al tiempo de U de x, t igual a alfa, y aquí la segunda derivada espacial de U de x, t. Esa era la ecuación de calor. Entonces esta era la ecuación. Nos había quedado que em, las condiciones de borde, es decir, para x igual a menos pi, y para cualquier tiempo arbitrario, era igual que en el otro extremo, para cualquier tiempo arbitrario, y era cero. O sea, tenía los extremos fijos iguales a cero. De ahí vamos a dar una interpretación de qué significa eso, y esperemos que se entienda bien. Y después, estas son entonces las condiciones de borde, y luego teníamos la condición inicial, que era algo así como U en cualquier punto del espacio, ¿no es cierto?, perteneciente al dominio, en el instante inicial, era f de x. Ya que f de x nos la dan en el enunciado, está aquí. De hecho, yo le había comentado que esta función es la misma que estudiamos arriba, digamos, para no hacer tanto trabajo, solo que, bueno, reemplazamos el c por 1 y el l por pi. Ya, entonces, ya tenemos la función para esta de acá, que es un caso más general. Luego es simplemente aplicar lo que ya estudiamos antes.
Cómo lo aplicamos, eso es lo que vamos a ver. Entonces, esta parte ya, bueno, la avanzamos en la clase pasada, pero lo estoy haciendo de nuevo para que este video por sí solo también tenga consistencia. Entonces, lo que hacíamos era suponer variables separables, será la primera. Es decir, que nuestra función, que depende del espacio y del tiempo, se puede descomponer en, no me acuerdo cuáles eran las letras que he usado, creo que eran G y H, sí, me parece que sí. Entonces, una función que solamente depende del espacio por una función que solamente depende del tiempo. ¿Ya? Eso es la hipótesis de variables separables. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, uno dice, bueno, ¿cuánto vale du a dt? Que sería la parte izquierda de la ecuación, ¿no es cierto? Esta parte de acá. Entonces, cuando uno mira esto de acá, la hipótesis de variables separables, uno se da cuenta que las derivadas temporales solo van a afectar a h y no a g, porque g depende del tiempo, por lo tanto, para los ojos de esta derivada temporal es constante. Entonces, va a salir, me va a quedar g de x por la derivada de h de t con respecto a t. ¿Ya? Y esto, para no anotar, para no escribir tanto, uno lo escribe como g, sabiendo ya que esto solamente depende de x, por h punto, que es como uno típicamente denota las derivadas temporales. Imagino que si lo vieron en mecánica. De la misma manera, para la segunda derivada temporal, o sea, perdón, espacial, uno hace el mismo análisis, o sea, uno dice, esta de acá es constante para esa derivada porque solo depende del tiempo, y la derivada, la segunda derivada espacial solamente va a afectar a g, de tal manera que esto me va a quedar algo así como h de t por, aquí viene la derivada, ¿no es cierto? La segunda derivada de g en este caso, g de x, ¿ya? Y para ahorrarnos tanta cosa, ¿no es cierto? Vamos a decir que esto es h por g'', ¿ya? Las derivadas en el espacio como prima, las derivadas en el tiempo como puntos. Y así nos confundimos menos y todo tiene consistencia. Ya, pues entonces, dicho eso, lo que uno hace es reemplazar estas cosas que son producto de la hipótesis de variables separables en nuestra ecuación. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, eh, aquí tendríamos la parte izquierda, aquí la parte derecha. Entonces, nos va a quedar g por h punto igual a alfa, ¿no es cierto? Y aquí viene la segunda derivada espacial, entonces que nos dio esto de acá, entonces sería h g''. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, hacer, seguir con la separación de alguna manera. Queremos que a un lado esté todo lo que dependa del tiempo, es decir, h punto y h. Y al otro lado todo lo que dependa del espacio, es decir, G2' y G. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, decimos que esto es lo mismo que H punto dividido en H, y el alfa lo voy a pasar para acá, igual a G'' dividido en G. Ya lo que hice fue pasarlo dividiendo por el otro lado, y de la misma manera estos dos los pasé dividiendo para la izquierda. Aquí se me ocurrió esto, alfa H. Entonces, aquí alguien había preguntado, me acuerdo, no sé si ese mismo día o lo preguntó después, pero recuerdo haber oído la pregunta de por qué esto tenía que ser constante. ¿Ya? Y es una buena pregunta. La respuesta es porque tenemos aquí algo que solo depende del tiempo y aquí algo que solo depende del espacio. ¿Ya? Y en principio yo me podría preguntar eh, para cualquier tiempo, o sea, t es cualquier real mayor que cero, o sea, pertenece a todos los reales positivos, y x pertenece, bueno, al dominio que es desde menos pi hasta pi. Entonces yo podría preguntarme por cualquier valor de t, por cualquier valor de x, introducirlo acá, introducirlo acá, y ese valores tienen que ser igual. Entonces la única forma de que sean iguales para todo x y para todo t es que esto sea una constante. ¿Ya? Entonces uno en principio dice una constante c. Ya, ahora por motivos de cómo quedan las ecuaciones, porque esta es una ecuación de segundo orden, etcétera. Aquí lo que yo les decía era que a mí me gusta usar 1 partido en lambda cuadrado, ¿ya? Usar un número negativo. Entonces,
Ese día por motivos de tiempo no alcanzamos a ver qué pasa si yo elijo el más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ver brevemente por qué el más no puede. La respuesta así corta es porque no, si nosotros ponemos una solución positiva, esto no satisface las condiciones de borde. ¿Ya? Esa es la respuesta corta. Y lo vamos a ver por qué. Entonces, supongamos positivo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la suposición. eh, ¿Cómo lo podríamos hacer acá? Supongamos entonces, vamos a hacer. Entonces, ya, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a poner un menos 1 partido en lambda cuadrado y vamos a hacer la suposición la otra, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a notar en otro color, en rojo. Entonces, todo lo que haga ahora en rojo es esta suposición del más. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esta ecuación de acá se transformaría en la siguiente ecuación. G dos puntos de X eh, igual a G de X partido en lambda cuadrado. Y si yo paso todo al mismo lado, ¿no es cierto? Me va a quedar G prima prima menos 1 partido en lambda cuadrado G de X. ¿Ya? Entonces, esto es igual a la función de X. Entonces, me queda esta ecuación de acá. Ahora, esa ecuación de aquí no es la del oscilador armónico simple, es más bien la de una ecuación hiperbólica. O sea, tiene soluciones hiperbólicas. Entonces, vamos a copiarla aquí, tal cual. Entonces, g' de x menos 1 partido en lambda cuadrado g de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ecuación? Es que las soluciones de esa ecuación, ustedes lo deben haber visto bien en Edo, bueno, hay varias bases aquí de soluciones, pero la más típica, ¿no es cierto?, es A coseno hiperbólico de X, bueno, de X partido en lambda, más B seno hiperbólico de X partido en lambda. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una condición inicial, no sé, o sea, perdón, las condiciones de borde, que son U de menos pi, t, igual a U de pi, t, igual a 0. ¿Ya? O sea, esto es 0 en dos puntos, en pi y en menos pi. Recuerden que menos pi y pi estoy reemplazando en el espacio. Por lo tanto, estas condiciones de borde se transforman en condiciones para g. Porque cuando hicimos la hipótesis de variable separable, todo lo que tenga que ver con el espacio al final recae en g. Y todo lo que tenga que ver con el tiempo recae en la otra función que es h, que ya la vamos a estudiar más adelante. Ahora estamos viendo qué pasaría si es que escogemos el signo positivo en nuestra EDP, el valor constante. Entonces, lo que nos va a quedar, como esta información recae en G, nos va a quedar que G de menos pi tiene que ser igual a G de pi, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, es una función, o sea, tiene que ser 0 en dos puntos distintos. ¿Ya? Entonces, eso está súper complicado de lograr, porque si nosotros graficamos estas dos funciones, ¿qué es lo que tenemos? Entonces vamos a tener, eh, aquí para que se hagan una idea simplemente, entonces podemos decir, ya, a ver cómo lo hago. El coseno hiperbólico es como una parábola, pero que corta en 1. Tenemos 1. Entonces aquí tenemos x, aquí pongamos y. Este sería el coseno hiperbólico de x partido en lambda. Y el seno hiperbólico es una función impar, crece así exponencialmente. Y para acá tiene esa pinta. ¿Ya? Entonces, fíjense que con esas funciones no hay forma de que yo tenga una función que tenga ceros en dos puntos. ¿Ya? Yo creo que es más o menos fácil ver de esta manera, ¿no es cierto? Porque coseno hiperbólico de hecho no tiene ceros y seno hiperbólico tiene solo uno acá. Entonces va a estar complicado que nos quede cero en alguna parte, ¿no es cierto? Igual uno puede a esto meterle como un poco de álgebra, ¿no es cierto? Decir, bueno, veamos si es cierto. Pues entonces veamos g de menos pi y g de pi. Entonces, g de menos pi va a ser a. Aquí tengo que evaluar en menos pi, pero coseno hiperbólico es par, así que esto es lo mismo que coseno de pi partido en lambda.
coseno y seno hiperbólico es impar, entonces aquí me va a quedar menos b seno hiperbólico de x partido, o sea, pi partido en lambda. Y aquí tenemos g de pi, ¿no es cierto? La otra condición de borde, a coseno hiperbólico de pi partido en lambda, más b seno hiperbólico de pi partido en lambda. Entonces, cada una de estas tiene que ser cero. Y aquí nos queda entonces, si nosotros sumamos ambas ecuaciones, nos queda que a coseno hiperbólico de pi partido en lambda tiene que ser cero. Coseno hiperbólico no tiene ceros, así que la única opción aquí sí o sí, eh, a tiene que ser cero. No nos queda otra opción. ¿Ya? Si nosotros restamos las ecuaciones, entonces nos va a quedar, bueno, aquí en verdad hay un 2, pero el 2 no es relevante. Si nosotros restamos las ecuaciones, nos va a quedar que 2b seno hiperbólico de pi partido en lambda tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, seno hiperbólico, por el contrario, sí tiene un 0, pero tiene solo 1. ¿Ya? Eso va a impedir varias cosas. Y además está en 0, entonces nos dice que pi partido en lambda, para que esto sea 0, tiene que ser 0. Y eso implica que lambda tiene que ser algo así como infinito. Y eso no es muy conveniente, porque si se fijan, eso como que igual me mata las soluciones. Porque yo ya tengo que a vale 0, o sea, el coseno ya no existe. Y que el hecho de que lambda sea infinito también me mata esta solución, esta de acá, porque en el fondo cualquier valor que yo le ponga de x va a ser 0 comparado con lambda, que va a ser infinito, y seno de 0 es 0. Entonces, al final igual estoy matando la solución. Entonces, tengo esta opción que mata la solución, y mi otra opción es que b sea 0, que eso también mata la solución. O sea, en cualquier caso, yo obtengo que entonces g de x tiene que ser la solución 0. ¿Ya? Y esa solución trivial no me sirve. A pesar de que es una solución, si ustedes se fijan, em, para la EDP, para la EDP, si volvemos al problema inicial, ¿no es cierto? Acá, si yo pongo u igual a 0, calculo la primera derivada de 0 con respecto al tiempo, me da 0. A la derecha calculo la segunda derivada de 0 con respecto a x, también me da 0. O sea, eso es una solución. De hecho, también va a satisfacer las condiciones de borde. El problema es que esta de acá no la va a satisfacer. ¿Ya? Y ahí vamos a tener un problema. De hecho, ustedes pueden darse otras ecuaciones. Por ejemplo, si yo me doy una constante, ¿qué es lo que pasa? Yo reemplazo aquí, reemplazo acá, y esa solución satisface la ecuación, pero esa se choca con las condiciones de borde y también se choca con la condición inicial. Entonces, una solución para la ecuación, pero no para estas dos cosas de acá. ¿Ya? La solución 0 es, está bien con la ecuación, está bien con las condiciones de borde, pero aquí falla. ¿Ya? Entonces, necesitamos más que una solución trivial. Entonces, esa es la razón profunda de por qué no podemos escoger, ¿dónde estaba? Acá. No podemos escoger este signo menos, o sea, signo más acá. Y ahí tenemos que escoger el menos. Entonces ahora vamos a continuar en negro, ¿no es cierto? Todo lo que fue en rojo es como un pequeño paréntesis. Y ahora continuamos. Entonces, si usamos la ecuación en negro, entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a... ya, esta hoja ya está acabada, entonces voy a agregar algunas otras. Está siendo súper largo esto, pero bueno, me imagino que les va a servir para estudiar. Este tema es muy bonito además, así que a mí me gusta enseñarlo también. Entonces, ya, vamos, estamos acá. Ya, entonces ahora vamos a hacer la ecuación para g, pero considerando el signo negativo para lambda. Entonces nos va a quedar algo así como g'' dividido en g, igual, y aquí ponemos el menos 1 partido en lambda cuadrado. Hay gente que le pone lambda cuadrado, hay gente que le pone k cuadrado, que le pone c cuadrado, le ponen c simplemente como sea un valor real. Ustedes elijan la que les convenga. Yo elijo el cuadrado para así asegurarme que esto sea un número negativo, y 1 partido en lambda para que quede como todo más o menos balanceado. Ya. Pero da lo mismo, como les digo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es esta ecuación transformarla, ¿no es cierto? Esto es g de x, g' de x, g de x. Entonces nos va a quedar g' de x igual a menos g de x partido en lambda cuadrado. ¿Ya?
Y si yo lo paso todo para un lado, entonces esto es equivalente a G'' más 1 partido en lambda cuadrado, G de X, ¿no es cierto? Aquí se me olvida la dependencia. Eso de ahí. Y eso sí es la ecuación de un oscilador armónico simple. ¿Ya? Entonces, esto tiene como solución la siguiente, ¿no es cierto? A coseno de X partido en lambda más B seno de X partido en lambda. Denme un segundito. Ya. Entonces, ahora vamos a traspasar las condiciones de borde a G. Entonces, G de menos pi tenía que ser 0. Es decir, pero primero vamos a reemplazar acá arriba. Entonces, eso sería A coseno. Esto también lo hicimos en la última parte, pero aquí nos quedamos. Entonces, ahora estamos retomando recién lo último. Pero para que este video sirva por sí solo, lo hago todo de nuevo. Entonces, ¿por qué aquí no puse el menos? Porque coseno es par, entonces se come el signo. En cambio, el seno escupe el signo, entonces lo manda para afuera. Entonces nos queda eso, y esto tenía que ser igual a 0, esa es la condición de borde. Por otra parte, g de pi es a coseno de pi partido en lambda, y aquí b seno de pi partido en lambda, igual a 0. Ya, pues, entonces aquí tenemos ecuaciones similares. Si se fijan a las anteriores, entonces nos va a quedar, y esto también lo hicimos esta parte, nos va a quedar, si nosotros sumamos las ecuaciones, nos queda 2 coseno de pi partido en lambda, y nos queda 2 veces b seno de pi partido en lambda. Este tiene que ser igual a 0, y este tiene que ser igual a 0. Ya, esas son las condiciones entonces. Ya, entonces aquí yo les había dicho la última vez que podíamos escoger algunas como 0 y otras no. Eso es como poco intuitivo, cómo elijo una que sea 0 y otra que no. Entonces lo que vamos a hacer en esta instancia va a ser quedarnos con todas las soluciones no triviales. Y después las vamos a ir descartando. Efectivamente algunas se nos van a ir, pero vamos a hacer un argumento más refinado, que no sea así tan sacado de la manga. Entonces, ya, la primera ecuación, para que sea una solución no trivial, yo quiero que A sea distinto de 0. Entonces, pi partido en lambda tiene que ser un 0 de coseno. Esa es la otra opción. Ya, de tal manera que coseno de esta cosa valga siempre 0. Entonces, ¿cuáles son los ceros de coseno? Bueno, esos están ubicados en pi medios. ¿No es cierto? Uno sabe que aquí están los ceros de coseno, y yo puedo también irme para acá y volver de nuevo, es decir, doy medias vueltas. Después puedo dar otra media vuelta, puedo dar otra media vuelta y sigo teniendo cero. Es decir, como digo, medias vueltas más n por pi. ¿Ya? Entonces, con n un entero. Entonces, vamos a ponerle numerito a esto para que no nos perdamos. Entonces, a esto le vamos a poner 1, a este le vamos a poner 2, y ahora estamos trabajando con 1, ¿ya? Para que después veamos la solución de 2. Entonces, en 1 no tenemos eso, los pi se nos pueden ir, y nos queda entonces que 1 partido en lambda es algo así como, ¿cuánto sería? 2, ¿cómo se hace esto? 2n más 1 dividido en 2, una cosa así, ¿o no? ¿Estamos bien? Sí, eso está bien. ¿Ya? Entonces, tenemos esas cosas de ahí. Entonces, lambda, si se fijan, depende de n. ¿Ya? Y ahora vamos a la parte 2. Entonces, la parte 2 sería que esto sea un seno, ¿ya? Entonces, queremos que, en ese caso, que pi partido en lambda sea un cero de seno. ¿Y cuáles son los ceros de seno? Bueno, esos están, si vamos a nuestra circunferencia, están aquí, ¿no es cierto? En esos puntos de ahí. Entonces están en 0, en pi, en 2pi, 3pi, es decir, múltiplos de pi, n pi. Y ahí aquí de nuevo se me pueden ir los pi, y entonces me queda algo más sencillo todavía, que 1 partido en lambda es simplemente como n. Entonces lambda al final igual depende de n. Entonces tenemos esos dos casos, es decir, tenemos estos lambdas de acá,
y tenemos n también, ¿ya? Uno, o sea, aquí tenemos un impar partido en 2 y aquí tenemos un natural. ¿Ya? Entonces, esas son las soluciones más generales. Entonces, si nosotros reescribimos esto para nuestra función g, que ahora yo les dije depende de n, ¿no es cierto? Gn de x sería algo así como coeficiente a sub n, y aquí tendríamos coseno de x por el lambda que encontramos, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 2n más 1 dividido en 2. ¿Ya? Aquí nos va a quedar más, entonces aquí les ponemos para el seno un b, que también depende de n, seno de, y aquí el lambda era n, 1 partido lambda era n. Entonces nos va a quedar algo así como n x. Ya tenemos esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, eh, ahí es todo lo que podemos avanzar con las condiciones de borde, es decir, si se fijan, si volvemos, hacemos como una especie de checklist eh, para que recapitulemos brevemente y se vaya entendiendo. Lo que hicimos fue usar aquí variables separables. Entonces, variables separables lo introducimos acá y esto ya nos da una información de qué pinta tenían las ecuaciones para G y para H. Todavía no trabajamos la de H, pero la de G ya la trabajamos, un oscilador armónico simple, y trabajamos sus soluciones. Luego introducimos las condiciones de borde para que se cumpla, ¿no es cierto?, que los bordes sean cero, y encontramos valores de lambda discreto. ¿Ya? Eso modifica mis funciones G y H, que ahora van a depender de n, y finalmente vamos a tratar de introducir esto de acá. Eso es lo que nos queda pendiente todavía. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestra G de n, que viene, primero, son senos y cosenos porque viene de la hipótesis de variables separables, más el hecho de las condiciones de borde. ¿Ya? Y por otra parte, ahora podemos volver a la otra ecuación, ¿no es cierto? Que sería, ¿dónde estamos? Más atrás, creo. Estaríamos, ¿dónde están las ecuaciones? Más acá, aquí. Entonces, ahora queremos esta ecuación de acá. Bueno, ahí me falta el signo. Esa ecuación de ahí. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Bueno, esa ecuación es más fácil de resolver, ¿no es cierto? Entonces, copiémosla en nuestra página que nos queda acá. Entonces nos queda h punto partido en alfa h igual a, ¿cuánto era acá? Menos 1 partido en lambda cuadrado. Ya, entonces, esto es una EDO de primer orden, se puede integrar directamente, y esto nos va a dar algo así como h de t igual a e, e elevado a menos, ¿no es cierto? Alfa partido en lambda cuadrado por t. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eh, nuestro, de alguna manera, nuestra función h, ¿no es cierto? Que, si fijan, h depende de n. Independiente si eso es por coseno o por seno, esto depende de n. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, de alguna manera, construir una función u sub n de x, t. Ya que va a ser la multiplicación de g de n de x por h de t. H sub n, pero recuerden que eso también depende de n. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, vamos a tener un a sub n coseno, ¿no es cierto?, de 2n más 1 por, aquí venía un x dividido en 2. Y aquí va a tener su propio e elevado a menos alfa t partido en lambda sub n, más v sub n seno de nx elevado a menos alfa t partido en lambda sub n. Ya, entonces, este lambda sub n, aquí no sé cómo encontrar una notación mejor, pero
depende de la solución que tengamos, ¿no es cierto? Porque para aquí en el fondo estamos introduciendo un lambda sub n para el seno y aquí un lambda sub n para el coseno, que son distintos, pero aquí lucen igual, no sé, podría ponerle un distintivo, pero va a ser como sobrecargar mucho el problema, porque al final el spoiler es que esta solución de acá no vale, ¿ya? Yo antes la podría haber descartado así como por intuición, pero quiero que el argumento sea más profundo. Al final siempre vamos a tener esta de acá. O sea, en este caso. Ya, entonces ahora viene el hecho de que nosotros lo que vamos a decir es que nuestra solución general, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando, UDT, va a ser una combinación, eh, una combinación de todas estas funciones UN. Ya, entonces vamos a tener UN de x, t. Es una combinación de todas esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos sumas, ¿no es cierto? O sea, una si quieren, pero la podemos separar en dos. Entonces vamos a tener desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto? De eh, a sub n coseno de 2n más 1 por x partido en 2 elevado a menos alfa t. Y aquí viene el lambda sub n de esta cosa. Lo que podría hacer es reemplazarlo aquí, aunque va a quedar como súper largo, yo creo que vale la pena. Entonces voy a poner menos. Aquí es 2n más 1. Estoy reemplazando el lambda n del coseno. Ya, partido en 2. Y luego no va a alcanzar ahí abajo, entonces vamos a tener la otra solución, que es la de los senos. Entonces de n igual a 1 hasta infinito lo estoy separando porque ahora vamos a ver por qué la de arriba se nos va a ir. Y ya vamos a poder escribir menos, porque escribir todo esto igual es latero. Entonces, menos, y aquí voy a reemplazar el lambda n de el seno, que sería n. O sea, 1 partido en lambda n es n. Entonces me quedaría n alfa t. Ah, bueno, y esto va al cuadrado, porque el lambda va al cuadrado. Entonces sería n cuadrado. Fíjense que aquí me falta un cuadrado, aquí también me falta un cuadrado. Ya, y eso viene desde de acá. Bueno, ahí está al cuadrado. Ya para abajo se me olvidó. Y es porque aquí está, nosotros lo pusimos al cuadrado. Ya, pues entonces nos queda eso de ahí. Entonces esta es nuestra solución como general, ¿no es cierto? Genérica. Ahora nos gustaría obtener los coeficientes A sub n y B sub n, porque eso nos daría la solución, digamos, con toda la información. Ahora tenemos unas constantes ahí arbitrarias que dependen de n, pero no sabemos mucho más de esas constantes. Entonces ahora viene el momento de la condición inicial, cuando ya tenemos armada de alguna forma nuestra solución así más general posible. Ahora lo que hacemos es decir, ¿cuánto vale u de x en el instante inicial? Bueno, valía f de x, ¿no es cierto? Ya, pero si ustedes quieren de otra manera, lo que yo puedo hacer es a esta solución general, ¿no es cierto? De acá, reemplazarla en t igual a 0, ¿no es cierto? Entonces las exponenciales se van a ir a 1. Ya, entonces eso de alguna manera nos queda como eh, a sub n coseno de 2n más 1 por x partido en 2. Aquí vendría la exponencial, ¿no es cierto? Pero es igual a 1. Y aquí viene, porque estamos en el instante inicial, y aquí viene la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de nx. Y aquí igual reemplazamos en t igual a 0, por lo tanto la exponencial se nos va a 1. Ya. Entonces, ahora viene el tema, ¿no es cierto? Esto de aquí era f de x, ¿ya? Pero ¿cuánto vale f de x? F de x está acá abajo, ¿no es cierto? Vale 1 en los positivos y menos 1 en los negativos. Ya, entonces, esto yo lo puedo anotar de esa manera. O sea, vale 1 en x era menor que pi, mayor que 0 y menos 1 en x. A ver, vámonos un poquito. Menor que 0 y menor, o sea, mayor que menos pi. Ya, qué horrible la anotación. Hay que se mueva todo, eso va a quedar mejor. Para que se cache la idea. Entonces, esto lo puedo explicar un poco. Entonces, pongámosle u de x, t. No, u de x, 0.
Y ahora lo puedo correr todo esto un poco ahí. Ya. Entonces ahora sí me deja espacio para ya. 1 en x menor que pi, mayor que 0 y menos 1, x menor que 0, pero mayor que menos pi. Ya, y esta es una función eh, impar, una función impar, ¿no es cierto? Vale 1 acá. Si yo la grafico, ¿no es cierto? Así rápidamente, hace un bosquejo nomás, aquí tenemos x y aquí y, entonces esto vale 1 acá, ¿no es cierto? Y vale menos 1 acá abajo, una función impar. Por lo tanto, de lo que vimos en la clase auxiliar pasada, si es una función impar, estos de aquí tienen que valer 0. ¿Ya? Porque cuando hagamos la integral que nos calcula los a sub n, nos va a quedar la integral de una función impar en un intervalo par, entonces va a ser 0. ¿Ya? Entonces, eh, de esa manera nos echamos los a sub n y podemos calcular los b sub n. Entonces, lo que nos va a quedar, en el fondo, voy a anotar eh, esto con las funciones seno. Entonces me va a quedar algo así como, veámoslo acá, u de x, 0 igual a b sub n, seno de n, no, aquí es n simplemente, nx, ya desde n igual a 1 hasta infinito. Nos queda eso ahí, ya, y esto tenía que ser igual a eh, 1 en ese intervalo y menos 1 en el otro. Bueno, aquí lo voy a anotar rápidamente, desde pi hasta 0, y aquí desde 0 hasta menos pi. Ya, entonces, lo que quiero que se queden por un momento es esta parte de acá, porque ahora vamos a ir a nuestra parte anterior, la parte A, o sea, la pregunta 1, quiero decir. Entonces, aquí tenemos nuestra función, ¿no es cierto? Bueno, no sé por qué se ve tan chiquito. Vamos a tratar de hacerle un zoom. Eh, ya, pues entonces, aquí tenemos cómo se escribe en términos de senos esta cosa de acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos un intervalo desde menos L hasta 0 y desde 0 hasta L. Lo que dijimos es que en nuestro caso L vale pi. Entonces, si L vale pi, si se fijan, aquí vamos a tener un pi que se va a cancelar con el de arriba y nos va a quedar seno de n pi, igual como, o sea, seno de n por x, igual como tenemos nuestra función, ¿ya? Y c en nuestro caso vale 1, o sea, estos de aquí se reemplazan por 1, o sea, en este caso sería menos 1 y aquí sería 1. Entonces, podemos usar este coeficiente b sub n que ya lo calculamos antes para para nuestro caso, ¿ya? Entonces tendríamos que reemplazar c por 1 y l por pi, ¿ya? De tal manera que nos quede, de hecho, seno de n por x. De hecho, podríamos hacerlo, creo que tenemos esto más avanzado aquí, ¿no es cierto? En esta parte de acá. Entonces, hagamos un zoom a esto también. Ya, entonces, si queremos usar esto, nosotros tenemos que recordar que esto era la f de x, ¿no es cierto? Aquí está, pero f de x también está definido como más c si es que x era menor que l, mayor que 0, y menos c si es que x era menor que 0, pero mayor que menos l. Ya, entonces lo que dijimos es que, en nuestro caso, l vale pi y c vale 1. Entonces, en ese caso, nuestra función converge a nuestra nueva función y sabemos que f de x, es la parte anterior, ¿no es cierto? Nos va a quedar de la siguiente manera. Desde k igual a 1 hasta infinito, de 4 por c, pero c vale 1, entonces 4 por 1 es 4, partido en 2k menos 1, me quedo feo ese k menos 1 por pi, por seno de 2k menos 1. Aquí va un pi por x partido en l, pero l vale pi, que se va a cancelar con este de arriba y nos va a quedar simplemente eso ahí. Nos va a quedar, bueno, lo voy a escribir bien acá, 2k menos 1 por x. ¿Ya? Entonces nos queda eso de ahí. Es decir, los coeficientes, solamente nos quedamos con los impares y tenemos eso de ahí. Ya, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Eh,
cuando nosotros planteamos el problema de esta manera, podemos aprovecharnos de lo anterior y decir que entonces el B sub n va a ser, a ver, ¿cómo podríamos notar esto? Bueno, podríamos decir que esto solamente va a tener un valor cuando n sea un impar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que quiero decirle es que u de x, 0 va a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto? Ahí. Desde n igual a 1 hasta infinito, de 4 veces partido en 2k menos 1 por pi, seno de, aquí era 2n menos 1 por pi, no, por x. Eso ahí. ¿Y por qué es de esa manera? Porque bueno, uno podría calcular aquí los b sub n a mano, ¿no es cierto? Usando esta función de acá, integrando, ¿no es cierto? Pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya lo hicimos? Lo hicimos antes. Simplemente reemplazamos lo que ya utilizamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la parte anterior, por si no queda claro, vimos que este b sub n solamente estaba definido cuando n era impar, porque si n era par, coseno valía 1, entonces esto se cancelaba, me queda 1 menos 1 igual a 0. Eso creo que lo vimos en esta parte. A ver. Claro, aquí está el 1 menos coseno que valía 2 si n es impar y valía n si es par. Ya, en el fondo, cuando nosotros, si es que ustedes desean, por ejemplo, hacer la serie de Fourier para esto, o sea, sí, claro, la serie de Fourier para, o sea, calcular el coeficiente de Fourier de una función que tiene esta pinta, podrían aplicar la definición, ¿no es cierto? Poner el b sub n como 1 partido en el largo, que en este caso es pi, ¿no es cierto? La integral desde menos pi hasta pi de seno de nx por la función, ¿no es cierto? Que sería por f de x. ¿Ya? Lo pueden calcular así y les va a quedar que lo mismo que acá. O sea, van a hacer un paso, van a recorrer el mismo camino que recorrimos en la P1. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo y les va a dar eso. ¿Ya? El tema es que tenemos esto de acá. Entonces, en el fondo tenemos los coeficientes b sub n, ¿ya? Que es solamente válido cuando n es un impar, ¿ya? Aquí podría quizás cambiarle el índice. De hecho, aquí tengo un k y tengo n, o sea, está la embarrada con los símbolos. Lo voy a poner k, porque n podría ser aquí cualquier número natural, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que para los pares esto se anula. eh, y k va a ser como el índice que va a recorrer solamente los impares. ¿Ya? Es como por confusión, uno puede redefinir su índice cuantas veces uno quiera, pero de repente es confuso, así que dejémoslo con k. Ya, pues entonces, ahora nosotros podemos decir, bueno, eso es la solución para el t igual a 0, pero ¿qué pasa para el resto? Bueno, para el resto entonces vamos a tener u de x, t, y vamos a tener entonces desde k igual a 1 hasta infinito, de 4, 2k menos 1, 2k menos 1 por pi. Aquí tenemos seno de 2k menos 1 por x. Y aquí tenemos que agregarle la exponencial, ¿no es cierto? Que antes se nos hizo 1 porque estamos en el instante inicial, pero en general va a estar. Que en este caso, como todos los coeficientes pares se mueren, entonces tenemos que, esto lo va a anotar, ¿no es cierto? Porque aquí está metido el 1 partido en lambda sub n, de hecho está al cuadrado, entonces nos va a quedar 2k menos 1, todo eso al cuadrado, por alfa, por t, eso de ahí. Ya nos va a quedar eso de ahí. Entonces, con eso ya tenemos u de x, t. Esa sería nuestra solución. Ya. Y por último, podríamos obtener b, ¿no es cierto? Me refiero al v, ¿no es cierto? Que eso lo anotamos así, b de x, t, porque eso está dado con un cambio de variable. O sea, ahora hacemos el cambio de variable inverso, ¿no es cierto?
para obtener b, ¿no es cierto? Porque aquí teníamos, esto era u de x, t, era esto por b en el fondo. Entonces, de hecho lo tenemos acá, déjenme ver, donde hacemos el cambio de variable. Eh, uh, 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 uh. Ya más atrás, creo. Sí, acá. Ya, entonces teníamos esto de aquí, ¿no es cierto? Este era el cambio de variable, está ahí. Entonces, para obtener b, tenemos que tomar u, que ya lo calculamos, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por una exponencial que decae, por u a la menos b beta t. Entonces, esto va a ser, lo voy a hacer caso a la receta que me dice, usted tome u, que lo tenemos acá arriba, y multiplícale por e elevado a menos beta t. ¿Ya? Y aquí tengo que multiplicarle entonces el u que ya calculamos, que sería desde k igual a 1 hasta infinito de 4 y 2k menos 1 por pi. X sería seno de 2k menos 1 por x. Y aquí tenemos e elevado a menos 2k menos 1 al cuadrado alfa t. ¿Ya? Eso ahí. Ya, entonces esa sería nuestra solución. Y uno dice, ya, pero ¿qué pinta tiene esto? O sea, como que ya, yo sé que decae, ¿no es cierto? Uno podría convencerse rápidamente. Tenemos dos exponenciales decayentes, una que depende de k y otra que no depende de k, que tienen signos negativos en el exponente. Entonces uno esperaría, ¿no es cierto?, que b de x, t tienda a cero cuando t va a infinito. Ya, eso es como esperar. Eso es un comportamiento que uno lo podría esperar. Pero ¿qué más? ¿Qué más uno puede decir de esto? Bueno, no mucho más así a priori. O sea, hay cosas que uno puede estudiar, pero se estudian en cursos más avanzados. Pero lo que podemos hacer es graficar. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar primero de graficar, no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 47 minutos, o sea, esto está muy largo. Ya, pero no importa, yo creo que los más interesados van a ver la parte que viene, los que no les interesa tanto el tema, que es súper válido, pueden quedar hasta aquí, ¿no? Entonces, ya, vamos a partir por graficar la función. Primero esta de acá, la parte A, en el fondo. O sea, quiero graficar, ¿qué quiero graficar? A ver. Entonces quiero graficar, no, tengo que irme más atrás. Quiero graficar esto de acá. ¿Ya? ¿Qué forma tiene esa función cuando yo le sumo muchos términos? Obviamente no puedo sumar infinitos, pero quiero sumar hartos. ¿Ya? Entonces, no sé cómo vaya a salir esto, espero que bien, si no, vamos a cortar el video, pero ya. Entonces lo que yo quiero es eh, tener una suma. Entonces le voy a poner esto, voy a definirme una función, le voy a poner f, z, bueno, aquí es medio raro como uno se define funciones en MATLAB, pero esto va a funcionar así, x, n. Ya de tal manera que, eh, o sea, ¿por qué le pongo dos argumentos x y n? X va a ser el intervalo donde yo quiero que esto esté definido, que va a ser de un vector, ¿no es cierto?, que tenga hartos puntos entre menos pi y pi, y n va a ser el orden de la aproximación, o sea, yo quiero que esta aproxime hasta el orden n en el fondo. Ya, entonces vamos a partir eh, por ¿cómo lo podríamos hacer? Por el caso cero, ¿no es cierto? Decir que, bueno, f vale cero, porque lo que voy a tratar es de hacer aquí eh, un for, ¿no es cierto? A ver si esto resulta. Bueno, lo que se me ocurre a mí es que voy a tratar de sumar todos los términos de 1 hasta n. O sea, voy a ir sumando de 1 en 1 hasta n. Y el primer término, ¿no es cierto? Aquí podríamos ponerle k para que tenga sentido con nuestra anotación que hemos usado. Entonces, vamos a ir calculando estas cosas de acá. Entonces, vamos a tener, para que esto sea recursivo, ¿no es cierto? Necesito que f sea, ya podríamos ponerle aquí el z simplemente, z, que va a ser el valor que va a tomar f,
va a partir siendo cero, ¿no es cierto? O sea, el valor inicial es que no sumemos nada y después vamos a ir sumando cada uno de estos términos. O sea, vamos a ir sumando 4 dividido en, aquí tenemos 2 por k menos 1 dividido en pi. Ya eso sería este valor de acá. Estaría viendo eso de ahí. Ya, y después vamos a sumar este de acá. Entonces, seno de 2k menos 1 por x. Entonces, por seno de, aquí vemos 2 por k menos 1 por x. Ya, a ver, ¿esto funcionará? Yo creo que sí. Entonces le vamos a poner z más, o sea, en el fondo lo que voy a hacer es que voy a ir sumando esto. O sea, aparte, esto parte en cero, ¿no es cierto? Entonces el término 1 va a sumar 0, que es este de acá, más el primero, después el segundo y así sucesivamente. Vamos a ver si funciona. Entonces, ya, entonces probémoslo. Entonces aquí le voy a poner algún nombre en el escritorio. Le voy a poner F, porque si no MATLAB como que se enoja. Entonces, ya. Ya, bueno, eso creo que está como... Ah, quizá... Ya, línea 4. Yo creo que se enojó con el más, quizás. Yo creo que eso no le gustó tanto. Ya, ahora sí. Debería funcionar ahora. Démosle. Entonces, a ver, pongámosle F de 1,10, por ejemplo. Ya, creo que está funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en otro script nuevo, vamos a definir un vector que esté en ese intervalo. O sea, en nuestro intervalo espacial. Sería desde menos pi hasta más pi. Y le vamos a poner 101 puntos. Ya, entonces vamos a tratar de plotear x y nuestra aproximación f de x, ¿no es cierto? Y le vamos a poner, pongámosle un término nomás, para ver qué nos da. Ya, entonces, ya aquí tengo que ponerle, le vamos a poner aux 7, no sé, aux 7. Le vamos a guardar en el escritorio para que, a ver si esto hace algo. Ya, ahí está. Sería eso de ahí. Lo que podríamos hacer quizás para tener una comparación es de graficar la función step. Entonces podríamos darnos una función step. Z, pongámosle step. Entonces step de X nomás. Entonces esto, ¿cómo lo haríamos? Aquí yo quiero que valga menos 1 en los negativos y 1 en los positivos. Ya, entonces lo que voy a hacer es definirme el largo del vector. Ya, solo si esto no se entiende tanto. A ver, no sé si va a funcionar en verdad. Entonces yo quiero que eh, si yo recorro todos los puntitos, quiero que z de i sea... Ah, aquí voy a tener que poner un if, ¿no es cierto? Entonces sí. eh, entonces si el iésimo es negativo, o sea, ¿cómo digo negativo? Con un menos, ¿no es cierto? Menos que 0. Entonces z va a ser igual a menos 1. Creo que así. Después pongo, en otro caso, z vale 1. Ya, creo que esto debería funcionar. Esperemos. Em, ya, a ver, veamos si funciona. Entonces, veamos. Vamos a poner step, lo vamos a guardar en el escritorio para que no haya problema. Ya, entonces veamos. Entonces, tenemos el vector X y explotemos acá simplemente el step. A ver si nos entrega un step o no. Espero que sí. Igual lo podemos hacer con funciones Hazel, pero... ya, creo que ya caché. Entonces aquí tenemos que ponerle y este y.
Ya, le vamos a poner acá para que no. Ya, entonces. Ya, y ahora vamos a correr lo mismo de antes. Entonces, sería eso. Ahí está. Funciona perfecto. Entonces aquí tenemos -1 en los negativos. Después, abruptamente se va a 1 en los positivos. Igual podemos graficarlo quizás con una línea más grande para que se vea. Pongámosle 3 quizás. Y ahí se ve mejor. Entonces, claro, en negativo, en los negativos es -1, en los positivos es 1. Esa es la función step. ¿Ya? Entonces, en nuestro aux7 lo que vamos a hacer es plotear ambas cosas. Entonces, pongamos hold on y ploteamos x. Porque en el fondo, nuestra función de Fourier, lo que pretende hacer es aproximar este step, ¿no es cierto? Entonces, step, vamos a poner de x, ¿cierto? Entonces, veamos. Entonces, la aproximación de primer orden es así, de Fourier. Ya, pero es un término nomás. Fourier me dice, si usted suma infinito, va a obtener exactamente esa función. Bueno, habrá que ver, eso habrá que verlo. Entonces, ya, ahí tenemos para el caso de Fourier con un término. ¿Qué pasa si le ponemos 2? Entonces, si le ponemos 2, ya va haciendo esto, ¿no es cierto? Va pareciéndose un poco más, o sea, todavía como que aquí hay un error súper grande, si se fijan, la diferencia entre ese punto, que es el de la función, y mi aproximación es harto. Pero yo puedo ir aumentando, pongámosle 10. ¿Sí? Total, yo no voy a hacer el cálculo de los términos, lo va a hacer el computador. Entonces, si se fijan, ahí a, eh, va convergiendo a la función step. Ahora se parece mucho más. El error donde mirábamos antes es mucho, mucho menor, considerablemente menor, y solo son 10 términos. ¿Qué pasa si le ponemos, no sé, pongámosle 30? Ya va pasando esto, ¿no es cierto? Se va apareciendo cada vez más. Si se fijan, con 30 términos, el computador no se demoró nada y la aproximación es muy, muy buena. Pongámosle 100. A ver si los calcula en un tiempo razonable. Y aquí yo diría que viéramos este fenómeno. Entonces, si agrandamos el gráfico, lo que se ve es este fenómeno de acá, ¿no es cierto? Donde antes habían unos cachos acá, ¿no es cierto? Que aparecen, que probablemente el profesor los haya mencionado, y ahora como que se suavizaron, ¿ya? Y eso es un error numérico, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo aumento el número de puntos? En vez de ponerle 101, le pongo 1001. Sabemos qué pasa. Quizás todavía no estoy en la precisión. Pero si se fijan, volvieron a aparecer esos cachitos. Esos cachitos se llaman, no me acuerdo el nombre exacto, pero es un fenómeno que se llama fenómeno de Gibbs. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, probablemente el profesor los haya mencionado, y tiene que ver con que en las discontinuidades de una función, Fourier como que se manda estos saltitos. Aquí como que empieza a oscilar mucho y después cambia. Y aquí la aproximación científica es muy buena, pero cuando hay una discontinuidad, vuelve a oscilar un montón y empieza a oscilar cada vez más y después cambia de nuevo. Entonces, ese fenómeno se llama fenómeno de Gibbs. Lo pueden ver ahí, entonces, ese fenómeno siempre va a estar, en el fondo. Si yo no lo veo en mi gráfico es porque mi precisión numérica no es tan buena. Entonces, como que mi grilla no alcanza a ver, o mi partición, si quieren, no alcanza a ver esos fenómenos. Pero si mi partición es lo suficientemente buena, yo debería siempre ver el fenómeno de Gibbs, a menos que sume infinito, lo cual es imposible. Ya, entonces ahí tenemos nuestra aproximación de Fourier. Entonces, ya nos queda una cosa en verdad. No sé si esto resulta en verdad. Lo que quería hacer era graficar toda la función. Es decir, ahora quería graficar b de t, ¿no es cierto? Porque esto es lo que nos piden acá. Ya, y como no lo preparé, no sé si funcione, pero vamos a tratar. Entonces, lo que yo debería hacer es modificar esta f, en verdad. ¿Ya? Y ponerla también dependiente del tiempo. Debería ponerla dependiente del tiempo, me parece. A ver, pongámosla dependiente del tiempo. Ya. Es la aproximación enésima, pero ahora ya no es de la función que teníamos acá, sino que es de b, que sería esta de acá. Entonces, si se fijan, es lo mismo, hasta aquí es lo mismo de antes, habría que agregarle estas exponenciales, una que depende de k y otra que no depende de k. Entonces,
Ya, veamos si funciona. Entonces pongámosle aquí, la vamos a multiplicar por una exponencial, que es menos alfa, y alfa pongámoslo como 1. Entonces nos va a quedar 2 por k menos 1, todo eso al cuadrado, por t. Ya, aquí podríamos poner eso para que no se enoje MATLAB. ¿Y qué más? Y después, al final, podríamos decir que z es todos esos términos multiplicado por una exponencial, ¿no es cierto?, de menos beta por t, ¿no es cierto? Porque beta multiplica toda la suma, en el fondo. Al final voy a tener la suma y quiero que toda esa suma se multiplique por beta. Entonces aquí igual podríamos ponerle alfa. Vamos a ponerle alfa, pero voy a escoger deliberadamente alfa eh, igual a 1 y beta igual a 1, porque quiero ver el fenómeno, en verdad. Uno de ahí podría hacer un estudio detallado de cómo cambia la solución si yo cambio el alfa o si cambio el beta, pero uno puede funcionar bien. Vamos viendo. Entonces, ya. A ver si esto que debería hacer ahora. Ya, a ver, veamos si esto. Ya, deberíamos, debería esto funcionar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es. Bueno, voy a borrar esto, en verdad. Voy a dejar ese de ahí. Entonces, me voy a dar un intervalo temporal. Entonces, el linspace temporal lo voy a hacer desde 0 hasta 1 segundo. Ya para ver cómo se comporta en 1 segundo. Si me da poca información, lo alargo. Ya, entonces lo que voy a hacer es, para graficar en 2 dimensiones, voy a hacer una cosa que se llama Mesh Grid. Entonces, veamos si funciona. Ya, entonces, lo que hace esto en el fondo es transformar mis vectores en matriz, ya, de la manera que pueda tener así como una sábana. Ya, entonces, como le digo, no sé si esto funcione, pero espero que sí. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de plotear en escala de colores. Les voy a explicar si es que funciona, cómo se lee. Entonces, creo que aquí tenía unos plots de eso. Sí, sí. Ya, entonces, esto, esto lo he usado otras veces por si acaso. No es la primera vez que lo estoy usando, pero de repente siempre es bueno tener esto de antemano. Entonces, mi función va a ser distinta ahora. Tengo que darle un argumento del espacio, uno del tiempo y qué aproximación quiero. Entonces, pongámosle 10 términos para ver cómo se ve esto. Entonces, veamos. Ya, no funcionó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se enoja esto? Eh, ya, entonces, ¿por qué se enoja? A ver. El mismo número de puntos y dice que el índice excede el número de elementos. Ya, eso está raro igual. A ver, veamos. Entonces, ¿cómo que excede el número de elementos? Em, ya, está bien esto. La exponencial también está bien. Ah, quizá acá, ya. Creo que ese es el problema. Falta una multiplicación. Ya, pero esto igual está raro, en verdad. Entonces, a ver, pongámosle más términos. Quizá ahí se. Ya, esto está extraño. No les voy a mentir. No era lo que esperaba ver. A ver. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema es. El problema es que aquí, ¿no es cierto? Es donde parte inicialmente. Está muy, muy hacia acá. Quizás podría ponerle un beta. No sé, a mí me da la impresión de que el beta quizás está siendo muy.
muy grande. Y me está matando la solución muy rápido. Puede ser eso. Entonces, veamos si es eso. Ya, a ver qué es lo que sucede. Porque, bueno, la barra, ¿no es cierto? Está acá, ¿no es cierto? En el eje X. Y aquí estaría el tiempo. O sea, partimos en cero, aquí está el inicio, después va y como que se va calentando. Eso está extraño, ¿verdad? ¿Qué puede ser? A ver, veamos qué puede estar pasando. Eh, ya, a ver. Mm, Le pusimos 100 términos y aún así no. Si le ponemos a este un valor más chiquito. Pero igual está raro porque la solución no está bien ni en cero. O sea, en cero me está dando un valor homogéneo. A ver, veámoslo de nuevo. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, quiero encontrar el error. Bueno, si esto no lo pillo en un tiempo razonable, ya llevamos 1 hora 7, lo voy a cortar y después no van a ver esta parte. Pero si lo pillo rápido, quizás lo alcancen a ver. Entonces tengo F. Ya, entonces estoy sumando todos los términos. Eso está súper bien. Eh, a ver, grafiquemos U. Si le ponemos esto sin el Z. A ver. Me diga que si no, voy a tener que usar. Probablemente ya, ahí está bien. Entonces el beta es el que me está matando todo. Mm, ya, eso está raro. Ya, ahora sí está bien. Entonces, claro, iba desde 1 hasta -1, o sea, súper. Ya, entonces, ya, ahora les voy a explicar qué es lo que está pasando. Ya, yo creo que el beta está haciendo, no está bien. Ya, entonces, lo que podemos hacer es agregar el beta quizás acá. Entonces, esto sería sin beta y aquí le ponemos, eh, y lo multiplicamos por la exponencial. Pongámosle, ya, definámonos el beta acá. Entonces, está más arriba. Acá. Beta igual 0,1. Entonces, no sé si esto funciona. Igual lo que tuvimos hasta ahora ya es interesante, porque tenemos el U al menos. Nos falta, nos falta el B, que es por el beta T. Entonces, veamos. Ya, ahora me parece que sí. A ver, limpiemos todo. Uy, eh, ya. Entonces, sí, me parece que sí. A ver si le ponemos un beta más grande, ahí debería como morirse más rápido la solución. Ya les voy a explicar cómo interpretamos todo esto. Igual no se muere tan rápido. Ah, pero ya. Que aquí hay un problema con los paréntesis acá. Y ahora sí. Ah, creo que el beta era muy grande. Y lo mata muy rápido. Ya, puede ser eso. A ver, pongámosle un valor muy chiquitito. No, igual lo mata muy rápido. Ya, qué extraño en verdad. Ya, pero grafiquemos el U. De ahí vemos qué es lo que hace el beta. Ya, entonces aquí estaríamos graficando el U en el fondo. Ya, entonces el U, em, entonces podríamos ponerle quizás otro color. No me acuerdo cómo se ponen colores MATLAB, pero aquí tengo un gráfico con colores. Entonces, ya, entonces no le vamos a poner el jet. Entonces, ahí ponemos para que tenga una interpretación. Ya, entonces esto me gusta más. Entonces,
Ahí pongámosle ejes también. Voy a robar acá de estos gráficos que había hecho antes. Voy a ponerles em, ejes a estas cosas, ¿no es cierto? En el eje Y vamos a tener eh, en el eje Y vamos a tener el tiempo y aquí en el eje X tenemos, bueno, X. Entonces el tiempo lo vamos a medir en segundos idealmente y el X en metros. Ya, pues, pongámoslo en metros. Ya, entonces tenemos algo de este estilo. Y tenemos un segundo nomás, pero podríamos aumentar el tiempo a ponerle, pongámosle 5 segundos. ¿Qué pasa en 5 segundos? A ver. Ya, pongámosle más, de hecho. O podríamos ponerle al alfa un valor más grande quizás. Pongámosle 1 al alfa, corramos esto. Ya, este es el ajuste de parámetros que uno tiene que meterse con esto para hacerlo. Ya, ahora sí va a estar bien en un segundo. Entonces, ya, ahora sí. Ya, entonces, pongámosle 2 segundos para que se quede mejorado. Y hagamos una buena interpretación. Ya, entonces, eh, hagámoslo de nuevo. Ya, entonces, aquí tenemos el tiempo, ¿no es cierto? En segundo en el eje Y y en el eje X tenemos em, el espacio, ¿no es cierto? Entonces, esto generalmente se aplica a una barra, o sea, lo que en el fondo tenemos es una barra que, que tiene una temperatura, vamos a hacer un dibujito acá. Entonces, ¿cuál es la situación física de todo esto? Entonces, la situación física es que tenemos una barra, ¿no es cierto? Una barra que es unidimensional en el fondo y mide 2 pi metros, ¿ya? Y entonces, en ese caso, uno puede interpretar a U como la temperatura, ¿no es cierto? U de x, t representa la temperatura en el punto X, en el instante T. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos puntos va a tener una temperatura en un instante T. O sea, esto va a evolucionar en el tiempo. Por ejemplo, ustedes lo saben eso. Ustedes pueden, por ejemplo, tener cualquier punto de su habitación, ¿no es cierto?, donde estén ahora mismo, y la distribución de temperatura no es homogénea. En general va a haber puntos más cálidos, puntos más fríos. Generalmente, cuando uno está más arriba, está más cálido, cerca del piso es más frío, etcétera. Pero depende si es que hay una fuente de calor, por ejemplo, si tienen aire acondicionado, cerca del aire acondicionado va a estar más frío, etcétera. Es decir, eh, la temperatura en su habitación depende del espacio, o sea, depende de en qué punto están. Si están cerca de la estufa, va a estar más caliente, si están más lejos, más frío, etcétera. Pero también depende del tiempo, o sea, es una cuestión dinámica. Si ustedes miran el mismo punto, no sé, que está al lado de la estufa, va a estar más caliente cuando la estufa esté prendida, va a estar más frío cuando la estufa esté apagada, y eso depende del tiempo. Así como, por ejemplo, un punto que está, no sé, un punto random, cualquiera, en su habitación va a estar, por ejemplo, más cálido a mediodía y más frío en la noche. O sea, depende del tiempo. Para una barra es lo mismo. O sea, tenemos este punto, va a tener una temperatura en un cierto instante y después va a ir cambiando. Y si nos vamos moviendo de punto, también vamos a tener distintas temperaturas. Las condiciones de borde, ¿no es cierto?, que nos fijaban cero acá, nos dice que básicamente lo que tenemos aquí es conectado eh, como un reservorio, ¿no es cierto? No sé si vieron en termodinámica como un baño térmico. Ya es como que tuviéramos un baño térmico, como que siempre estuviéramos inyectándole, siempre este punto estuviera a temperatura cero, ¿ya? Esa es la interpretación que podemos darle a la condición de borde. Y a la condición inicial, que es un step, ¿no es cierto? Lo que decimos es que si nosotros ponemos aquí el origen, ¿no es cierto? Y para allá medimos X, entonces es que la temperatura en estos puntos, ¿no es cierto? Aquí es negativa, va a ser -1. Al inicio, en cada uno de estos puntos es -1. Esa es la temperatura. Y los que están a la derecha de ese punto es +1. ¿Ya? Entonces, esta es como la interpretación física del problema. Entonces tenemos una barra
que de alguna manera muy artificial, ¿no es cierto? Porque es súper difícil tener una barra en esta configuración donde a la izquierda del punto medio están todos en negativo, en -1 grado, y todos a la derecha del cero están en, o del punto medio si quieren, está en valor positivo con +1 grado. Y entonces lo que hacemos es dejar la barra en esa configuración inicialmente, con los extremos a temperatura siempre igual a cero, y la dejamos evolucionar y vemos qué pasa. ¿Ya? Entonces, este gráfico de acá que hicimos representa eso. Entonces, azul es frío, rojo es caliente. Entonces, aquí estamos viendo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en el instante cero es lo que yo les describo acá arribita, ¿no es cierto? O sea, a la izquierda está todo frío, -1 grado, y a la derecha está todo caliente a +1 grado. Y lo que va a pasar es que a medida que evoluciona el tiempo, la barra se va a ir homogenizando. Y esto es debido a que a varias cosas. Ha debido, primero, que el calor lo que hace es tratar de homogenizarse. Ustedes saben, si ponen dos, esto lo saben de termodinámica, probablemente en el colegio lo vieron, ¿no es cierto? Que si uno está en condiciones ideales, en equilibrio termodinámico y un proceso reversible, etcétera, uno se conecta a dos cuerpos, un cuerpo A con un cuerpo B que tienen distintas temperaturas, y depende de las capacidades caloríficas, etcétera, pero si tienen la misma capacidad calorífica y uno los junta en condiciones ideales, lo que va a pasar es que la temperatura a la que van a llegar va a ser la misma y va a ser como el promedio de las dos, o uno lo puede ponderar por la masa. Ahí hay detalles entre medios, pero va a ser una temperatura intermedia en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso lo que nos dice es que la ecuación de calor lo que trata es de homogenizar de alguna manera la temperatura. O sea, si un punto caliente está conectado con uno frío, van los dos, el que está caliente va a disminuir y el que está frío va a aumentar, de tal manera que se equilibre. Entonces, si se fijan, estos puntos de acá, ¿no es cierto? El punto medio que está justo conectado un punto frío con un punto caliente, lo que va a pasar en la evolución temporal, o sea, si nos vamos hacia abajo, es que su temperatura va a ir tendiendo a cero, porque cero es verde. Entonces, si se fijan, toda la barra de hecho va a ir tendiendo a cero, y va a ir tendiendo a cero porque los extremos están fijos a cero. O sea, las condiciones de borde me dicen que en los extremos siempre hay temperatura cero. Entonces, básicamente esa temperatura cero se va a ir propagando por toda la barra, pero además va a ocurrir de que en el intermedio, ¿no es cierto?, donde está esta diferencia de temperatura, la temperatura se va a ir como mezclando de alguna manera. Si se fijan al principio, es solo un pequeño intervalo de la barra, ¿no es cierto? Sería ese intervalo de ahí, pero a medida que yo voy aumentando el tiempo, eh, un, cada vez un pedazo más grande de la barra va a ir como homogenizándose. Y después ya ha llegado a un punto, ¿no es cierto? La barra va a ir tendiendo a igualarse a cero. De hecho, podríamos graficar para tiempos más largos todavía. En vez de 2 segundos, pongámosle 5. Entonces, si se fijan, la barra, la parte fría va a ir subiendo su temperatura, ¿no es cierto? A verde, que es cero. Y la parte caliente, que estaba en 1 grado, va a ir bajando su temperatura a cero también. Y esto todo se va a ir homogenizando. Entonces, esa es nuestra solución. Y ahí esto solamente es posible expresarla en esta base de Fourier. Entonces, esa es como más o menos la interpretación física. Estos gráficos son muy bonitos de ver porque aquí uno ve, por ejemplo, cómo la barra caliente, ¿no es cierto? Aquí la parte fría se va eh, disminuyendo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso va aumentando su temperatura, esta parte va disminuyendo y se va homogenizando, ¿ya? La parte con el beta, no sé por qué no lo logro introducir, pero podríamos hacer el último intento, ya que nos quedan, bueno, no tenemos tiempo en verdad, pero no quiero que este video quede tan largo. Intentémoslo en un minuto más, a ver si, o sea, lo que voy a hacer acá es multiplicar aquí nomás carepalo por exponencial de menos beta por t. Y ahí beta le puse 0,1. Veamos si esto nos da algo con sentido. Entonces, en la aux 7 tendremos eso. Ya, veamos. Ya, parece que ahora sí. A ver, veamos. Creo que ahora sí. A ver si tenemos que aumentar el beta para ver si... Para confirmar de que esto está funcionando. Entonces, pongámosle un beta más grande. Beta igual a 1. Entonces, corremos eso, corremos esto.
Claro, y ahí funciona. Ahora sí está funcionando el beta. Entonces, si se fijan, lo que hace el beta, básicamente es lo que me acorta la duración de la barra. O sea, la barra antes como en un segundo todavía tenía temperatura, ahora en 0,5 ya se muere, ¿no es cierto?, la temperatura. Y si le ponemos un beta más chiquito, ¿no es cierto? Bueno, podríamos ponerle un beta más grande aún, para que ahí se cache más el efecto. Pongámosle beta igual a 2, ¿ya? Como es exponencial, esto va a morirse mucho más rápido. Entonces, veamos. Claro, si se fijan ahora, en 0,5 ya está muerto. Entonces, si uno grafica acá en, pongámosle 0,5, uno va a ver la dinámica que había antes, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso ahí. Entonces el beta lo único que hace en el fondo es matarme la solución antes. Si es que el beta es grande, si es chiquito no va a hacer mucho efecto. Pero siempre el efecto va a ser ese. Ya, y la interpretación ahora es la misma de antes. O sea, parte izquierda fría, parte derecha caliente, solo que ahora antes si por ejemplo en los 2 segundos todavía había temperatura, como más o menos no trivial, ¿no es cierto? Ahora en 0,5 segundos ya esto empieza a alcanzar el equilibrio. Entonces esa es la interpretación, esa es lo que les quería mostrar. Espero que les haya servido para tener más intuición sobre estos problemas. Y bueno, si tienen cualquier duda, si quieren lanzarse a hacer estos programas, yo les recomiendo mucho hacerlo, les va a servir mucho en el futuro. Eh, y si tienen dudas, me pueden preguntar. Si quieren usar Python, usen Python, si les es más cómodo. Yo igual sé algo de Python, pero me manejo más en MATLAB naturalmente. Pero usen el lenguaje que más les guste y eso, si tienen cualquier duda me dicen. Ahí lamento por el tiempo perdido, ¿no es cierto?, en arreglar el código. Lo voy a dejar porque me da lata como cortarlo, pero voy a marcarlo en YouTube para que lo tengan presente, para que se lo salten si no quieren ver esa parte. Ya, entonces voy a parar de grabar y eso, nos vemos. Bueno, mañana aquí pueden ver ustedes la hora, son las 2:30, mañana tenemos auxiliar, bueno, hoy día en estricto rigor, así que no, nos vamos a ver. Entonces,